Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis. Como siempre, quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explico sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios. Por favor, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje. Dame un me gusta para que este mensaje siga circulando en el YouTube. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que le he titulado La vida natural del hombre. Y como siempre, comenzaré con una meditación que he hecho durante toda la semana. Casi siempre me quedo pensando en la reflexión de mi último mensaje para ver si se me escapa algo que no vi o no entendí o lo dejé para la próxima meditación. Esta descripción se las pondré abajo en las notas. Y esta vez mi amada sobrina amiga que edita nuestras meditaciones, que de veras me ha ayudado bastante con el español, que uno va perdiendo la correcta gramática con el tiempo y los cambios que ocurren en los lenguajes. Ella me llamó para preguntarme si yo quería escribir Adam con N al final o con M. Y yo le contesté. Mi esposo escuchó mi respuesta que estaba a mi lado y me pregunta a él que si en hebreo Adam con M se refiere a la raza humana o al varón. Y esta pregunta disparó en mi mente algo que no había caído en cuenta y quiero compartirlo con ustedes. Me encanta compartir con ustedes todo lo que Dios me muestra en la Escritura. Así que me di cuenta que en la Biblia no dice quién le dio el nombre a Adán, pero sí dice quién se lo dio a la mujer. Y ahí mismo me di cuenta que Dios llamó a la raza humana Adam. Y vimos durante toda la narración de Génesis 1 y 2 que Dios siempre les hablaba a la raza y no al varón. A los dos Dios les habló, a los dos los creó a su imagen y semejanza, a los dos los hizo o los formó de la tierra, a los dos les ordenó que se reprodujeran y llenaran la tierra. A los dos les dio la orden de dominar sobre todo lo que se movía en ella, los mares y a las aves del cielo. A los dos les sopló de su mismo aliento en las fosas nasales. A los dos les ordenó que dieran nombre a todos los animales. A los dos les dijo que no era bueno que estuvieran solos. Y por eso los hizo caer en un estado comatoso y los separó. A los dos los puso uno frente al otro para que se vieran separados y así les dio la oportunidad de aprobarse y de aceptarse. Los dos se aceptaron mutuamente y los dos se dieron cuenta que eran diferentes el uno al otro porque vieron su desnudez o sus partes privadas. Es decir, que todo esto que les acabo de mencionar, Dios lo dijo siempre a la raza humana, a la dama. Y recién en Génesis 3:8, por primera vez, aparece Dios llamando al varón por su nombre, como decimos los colombianos, con su nombre de pilas. Y en Génesis 3:20, el varón le dio nombre a su mujer, la cual todo este tiempo fue llamada mujer. Pero también quiero comentarles que noté que en las notas que se hacen al final de la página en la Biblia, en la versión TLA, dice que el nombre de Adán como varón comenzó a ser usado recién en Génesis 4:25. Y como ya hemos visto, fue mucho antes que eso. Esta nota no está correcta. Y como los nombres son los que dan propósito o llamado, vemos entonces ahora que el propósito de Adán como raza humana era representar al género humano, como nombre propio de Adán, que significa primer varón creado. Y como sabemos que para Dios siempre es presente, de manera que lo que yo puedo entender es que Dios todo el tiempo llamó a la raza humana Adán y a la vez profetizaba que sería el nombre que el primer varón tendría, Adán. En el hebreo bíblico la palabra Adam como nombre o como humano se escribe de igual forma, Adam, A-E-D-A-M. No siendo así ni en español ni en inglés. En español, para Adán, el varón se escribe con N al final. Para los seres humanos se dice humanidad o raza humana. En inglés, para el varón se llama Adam con M al final. Para la humanidad se le dice mankind. Como ven, en el hebreo no hay diferencia de forma de escribirlo y por eso es que hay tanta confusión. ¿Ven? Todo tiene una explicación perfecta. Antes de continuar con nuestro tema, creo que vale la pena ahondar un poco más acerca de esto. Ahora entiendo por qué en 1 de Timoteo 2:9 dice que Adán fue creado primero
y después Eva? Y esta fue una pregunta que siempre yo la tenía revoloteando en mi cabeza, pero con lo que les acabo de decir, esto ya se ha desvanecido. Y con respecto a lo que se nos dice en Efesios 5:21, acerca que la mujer debe someterse a su marido como al Señor, es un tema muy conflictivo cuando no se entiende lo que realmente Dios quiso decirle a Eva. Y esto ha traído muchísimo abuso de parte de los esposos y de la misma sociedad hacia la mujer. Y es otra cosa que ahora puedo comprender mucho mejor. Y es que cuando Dios le dijo a Eva cuáles serían sus consecuencias por haber comido del fruto del árbol que Él les prohibió, además de aumentar su tristeza, aumentar el tiempo de su preñez y aumentar en gran manera los dolores de su parto, de los hijos que ella daría a su marido para el linaje de él. Porque la palabra que aquí se usa para hijos es ben, que viene de baná. Y los hijos son los que construyen una generación o un linaje a su padre. Para deseo, en hebreo se utiliza la palabra teshukah, que significa, además de deseo, contentamiento, anhelar, y viene de shuk, discúlpeme si no pronuncio bien, que conlleva a un deseo desbordante, rebosante. Es decir, que los deseos carnales de ella, deseos pasionales, ahora estarán bajo el dominio de él. Por lo tanto, se está refiriendo a la concupiscencia o pasión de anhelar algo, que es como lo que sucedió cuando Adán y Eva fueron puestos uno al frente del otro en Génesis 2:23. Y estos son los deseos carnales o animales del ser humano. Y de aquí es donde sale la tentación, de dentro de nosotros. Y aquí, con la tentación, nada tiene que ver ni Dios ni el diablo, sino que nos vino por parte del fruto ingerido del árbol prohibido. Las consecuencias fueron muy grandes y fuertes para la humanidad. Otro aspecto muy interesante e importante es que la palabra dominio que aquí se usa es la misma que se usa en Génesis 1:18, cuando Dios dijo que la luna y el sol dominarían en el día y en la noche, cada uno en su propio tiempo. La luna y el sol se han sometido a la orden que Dios les dio. El sol no toma el lugar de la luna, ni la luna toma el lugar del sol. Pero el hombre no se sometió a su mayor autoridad, Dios. Y si seguimos la línea de nuestro pensamiento, las consecuencias no solo afectaron a Adán y a Eva, sino a toda la humanidad, donde ambos están incluidos, tanto el varón como la hembra o la mujer. El pecado afectó la maravillosa vida que Dios tenía para la humanidad, como dije en videos anteriores. La humanidad estaba supuesta a ser todos iguales, al mismo nivel. Nadie era mayor ni nadie era menor. Nadie era primero ni nadie era segundo. Todos éramos iguales. El pecado fue quien trajo diferencia de autoridad entre los hombres, entre otras cosas. Por lo tanto, eso nos indica que la autoridad del hombre estará por encima de la autoridad de su esposa, porque fue su esposa la que tomó la iniciativa de comer del fruto prohibido sin comentarlo con él primero, lo cual estaba supuesta a hacer, ya que ellos estaban unidos, tenían la misma autoridad mientras que se mantuvieran unidos en unidad, unidos unánimes, ehad. Y al ella adelantarse a él, ella anuló su autoridad. Y es por eso que ahora los deseos de ella estarán sometidos a él. De manera que no es que ella no tenga autoridad, ella sí la tiene, pero la de su esposo está por encima de la de ella después del pecado. Cuando Dios les dijo a los hombres que sojuzgaran a la tierra, utilizó una palabra muy fuerte, tanto en español como en el hebreo, que es kabash, donde se puede llegar a dominar con violencia y a la fuerza si es necesario. Ese es el significado de kabash. Además, lo que la humanidad tenía que sojuzgar era a los animales que se movían sobre la tierra y en las aguas y en el cielo, pero no a los seres humanos. Y eso no fue el término que Dios utilizó para poner las emociones del ser humano bajo el dominio del hombre. El dominio es el que todos debemos tener sobre nuestras propias emociones e intelecto. Y esta es la forma en que el hombre de nuestra sociedad quiere tratar o trata a la mujer. Pero esto es por causa del pecado, no por causa de mandato de Dios, y esto es muy importante que lo sepamos, porque o de no hubiera sido muy injusto. Me di cuenta que toda esta información, con tan solo esa preguntita que la persona que edita mis meditaciones me hizo, ahora lo entiendo
todo. Espero haberles dado un poco de luz. Como siempre les digo, ustedes estudien la palabra de Dios. No dejen que les cuente. Tomen lo que crean correcto y desechen lo que no les parezca, pero siempre consulten con el autor de las Escrituras, el Señor. Ahora que la lluvia se fue, puedo ver claro, como dice la canción. I can see clear now, the rain is gone. Ahora sí vamos a darle comienzo a nuestro tema del día de hoy. Aquí vamos a ver al hombre en una dimensión más natural o terrenal, como nosotros conocemos nuestras propias vidas. Ya la parte creativa, espiritual, las bases y reglas principales que nuestras vidas han sido establecidas, ahora vamos a vivir los cambios que trajo la caída del hombre. Y se nos mostrará un lado que no habíamos visto antes, porque el pecado no existía. Vimos todo lo que ocurrió en el Edén en un lugar perfecto, que ahora nos aguarda. Y comienza diciéndonos que conoció Adán a su mujer Eva. ¿Se acuerdan que en Génesis 3:1 el texto comenzó con una letra que indicaba que esto era una continuación de algo que ya había pasado anteriormente? Bueno, aquí ocurre lo mismo. Este texto comienza con la misma letra, nos está diciendo que esto que aquí dice está relacionado con lo anterior. Y como el verbo está en pasado, nos indica que lo que sucedió antes sigue sucediendo aún. Y además, gramaticalmente en el hebreo, lo normal es escribir primero el verbo y después el sujeto. Y en nuestro texto pusieron primero el sujeto, es decir, al hombre, y luego el verbo, conoció. Y el texto dice, y el hombre conoció a su mujer. Como vemos, el sujeto, que es el hombre, está primero, y conoció a Eva su mujer, va de segundo. La forma correcta en el hebreo es decir, conoció el hombre a Eva su mujer. Primero el verbo y luego el sujeto. Estos dos detalles o anomalías se nos está diciendo que ellos ya habían tenido relaciones sexuales antes de la caída del hombre. Que tener relaciones sexuales aquí no es un pecado, ya que lo más seguro es que ellos las tuvieron después que Dios les dio la orden de formar su propio núcleo, separados de sus progenitores. La palabra que nos indica acerca de las relaciones sexuales es yadá, que quiere decir conocer, experimentalmente en este caso. Algo muy peculiar que aquí sucede es la forma como fue construida esta oración. Siempre que la Escritura dice que alguien nace, los padres le dan el nombre después de nacido, y con eso su identidad y propósito en la vida. Y esto lo podemos ver en Génesis 4:25, cuando dice, y dio a luz un hijo y le puso como nombre Set. ¿Ya ven? El niño nace y luego le dan el nombre. Pero en el nombre de Caín, en hebreo, es Caín. Además de ser el primer hijo nacido en las Escrituras, quiere decir lanza, arpón, y tiene mucha importancia su significado. Y por eso voy a darles todos los significados y orígenes y raíces de donde viene el nombre de Caín. Este nombre viene de Conén, que significa lamento o duelo de una mujer. Uno de sus derivados es Caniti, que a su vez tiene una raíz de Caná, que significa adquirir, dueño o ser propietario por compra. Con el significado del nombre de Caín nos damos cuenta que ellos vieron que a pesar del pecado, la presencia de Dios aún estaba con ellos. Y por eso se les permitió continuar siendo dadores de vida. Y nace en ellos la esperanza de que van a ser perdonados y restaurados, porque ellos creen que Caín será la lanza por medio del cual Dios utilizará para la restauración. Y eso es una muy buena noticia. Y por causa de este pensamiento, ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, que en el original dice, y adquirí un varón con Dios. Por eso es esta idea. Esto nos demuestra que el gran impacto que hizo con esos padres el nacimiento de este niño, lo cual afectó el carácter de Caín. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, creó el cielo completo. No necesitó agregarle nada, porque no lo necesitaba. Pero a la tierra dice que estaba desordenada y vacía. Y por esto le tuvo que agregarle, hasta terminar la parte que a Dios le correspondía. Asimismo somos los seres humanos. Como fuimos formados de la tierra, somos incompletos. Porque como ya les había explicado que el último paso para que el hombre fuera completo y terminado, le correspondía a los hombres mismos. Y eso era que ellos tenían que pasar la prueba
de su libertad, de cómo manejarían la libertad que se les había otorgado. Y al no pasarla, el hombre quedó incompleto. Ahora la humanidad todavía necesita completarse conforme al plan divino y ellos tienen que todavía hacerlos ellos mismos. Por consiguiente, tenían que redimir a la tierra que también fue maldecida por causa de ellos. Y la única manera que ellos tenían era dando lo mejor de ellos. Entre más damos, más nos acercamos a la perfección. Por eso también nos dicen las Escrituras que es mejor dar que recibir. Y esta es la lógica, porque el que más da es porque necesita menos. Y el que menos da o no da nada, sigue en su imperfección terrenal y menos se separa de la tierra. Esto me recuerda al daño que hace a la humanidad las falsas profecías o las falsas enseñanzas cuando dicen así ha dicho el Señor y el Señor no ha dicho nada. Aquí Eva y Adán pensaron que Dios les había dado ese niño para la restauración de la humanidad y no fue así. Todo esto para decirles que Caín desde su nacimiento fue tratado como alguien muy especial, por lo que les acabo de contar, y con grandes expectativas de él, ya que sus padres creyeron que este niño era el que redimiría a la humanidad. Y por eso dijeron, por voluntad adquirí con Dios un varón. Y por eso fue anunciado con su propio nombre. Y este niño creció en este ambiente, creyendo que él era el centro del universo, creyendo que él era alguien muy especial. Y se convirtió en lo que se convirtió, en un ser egoísta, amador de sí mismo, creyendo que era lo más especial del mundo y que todos le tenían que servir. Es tal que cuando se anuncia el nacimiento de Abel, fue anunciado algo así como: Caín es tan especial que ahora tiene un hermano. Quizás Caín creció pensando que Abel tenía que servirle, porque él era quien era. Él era alguien muy especial y ese parece ser el ambiente en donde esos niños se criaron. Por lo que dice acerca de Abel. En el verso siguiente dice, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Ven? En el original nos dice, y después añadió otro nacimiento, su hermano Abel. Añadió en hebreo es Yasap, es decir, la volvió a bendecir, pero esta vez dice a su hermano Abel. En vez de decir me añadió otro hijo, dice que le añadió a Caín un hermano, confirmando lo dicho anterior acerca de lo que representaba Caín para estos padres, ya que el nacimiento de Abel lo ven como una bendición para Caín, como un añadido, no como un hijo para ellos o una bendición. Por su parte, Abel quiere decir vanidad o vano, insatisfacción, transitorio como un suspiro. Se me dio por buscar en el diccionario su significado y quiere decir, según el diccionario Oxford, es algo que está vacío de contenido, que no contiene semilla en la cáscara o está seco o podrido. E inmediatamente la bombilla prendió en mi mente. Entendí por qué ese nombre se le fue dado a Abel. Porque más adelante se nos dice que su hermano lo mató. Es decir, su vida fue en la tierra como un suspiro, fue corta, no tuvo generación ni descendencia, no tuvo hijos, como lo indica su nombre. ¡Wow! Lo importante de los nombres, su destino estaba escrito en él. Y sigue diciendo las Escrituras, y Abel fue pastor de ovejas. Pastor en hebreo es Ra, que quiere decir dar compañía, atender a la manada, y está asociado con ser amigo, cuidar, guardar. Este es un trabajo de servicio, de cuidados, de despojarse de ti mismo, de enseñar, de guianza. Ocupa tu atención en otros. Y esto forma parte del mandamiento que Dios le dio al hombre cuando les dijo que tenían que cuidar la tierra. Y ovejas en hebreo es son, y viene de una raíz que significa emigrar. Por lo tanto, Abel era un dador de sí mismo. Él le gustaba enseñar, dar cuidado, servir, ayudar. Se fijaba en las necesidades de otros, quizás de las de su mismo hermano mayor Caín. También, como Abel estaba tan acostumbrado a mirar a su hermano Caín como alguien superior a él, como alguien muy importante en su vida, después de todo era su hermano. Lo amaba y por eso le servía. De manera que cuando llevaba su ofrenda a Dios, ya él sabía lo que significaba estar delante de alguien más importante o superior que él. Y por eso le traía a Dios lo mejor de su rebaño. Y eso Dios lo observaba y le agradó. Y como en el caso de José con sus hermanos que se pusieron celosos,
lo mataron, así mismo ocurrió con Abel. Continúa diciéndonos la escritura, Caín fue labrador de la tierra, pero en el original lo que nos dice es que Caín se hizo esclavo de la tierra. ¡Wow! Diferente, porque la palabra que aquí se usa es Obed, que significa esclavo. Entonces, en realidad, lo que este verso nos está diciendo es que Caín se hizo esclavo de su trabajo de la tierra. Aquí también hay una explicación muy significativa, porque en realidad Caín se estaba esclavizando día a día a través de su trabajo a los deseos de la tierra, a los deseos carnales. No le interesaba otra cosa más que trabajar y trabajar en la tierra. Esto es interesantísimo, o muy parecido a lo que nos pasa a muchos de nosotros. No estaba acercándose más a Dios, a pesar de que creció creyendo que Él era el que redimiría a la humanidad, más bien le sirvió para que su ego creciera. Otro desagradecido, como su padre, Adán. Y sigue diciéndonos que aconteció andando en el tiempo, y para aconteció andando en el tiempo en hebreo es ketz, que significa fin, término, que es usualmente utilizado para hablar del fin de los tiempos. Así que aquí de alguna manera está dándonos una referencia, no sé cuál es, pero solamente sé que esta palabra la puedo encontrar en el libro de Daniel 12:13 y Daniel 9:26. Daniel 9:26 nos dice que después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Luego dice que trajo Caín del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y vuelve y se repite la misma forma de escritura poniendo el verbo antes que el sujeto, indicándonos que esta es la primera vez que él trae ofrenda a Dios. Pero cuando vemos al próximo verso donde dice Abel trajo ofrenda a Dios, vemos que fue Abel el que trajo la ofrenda primero a Dios y no fue Caín, por la posición gramatical en que está escrito. Siempre que en las escrituras hebreas sucede esto, nos indica que el hecho ha ocurrido antes, que ya no es la primera vez que esto sucede. Y ahí nos muestra que ya Abel había llevado ofrenda a Dios antes que su hermano Caín, que era su costumbre. Abel le enseñó a su hermano a ofrendar, a dar a Dios con sus acciones. Y luego dice que el Señor miró con agrado las ofrendas de Abel, como había dicho anteriormente. Y la palabra aquí que se usa en el hebreo para observar es sha'ah, que además de mirar, su raíz nos dice que Dios observó ambas ofrendas y vio que Abel lo hacía con mucho agrado y no así Caín. Y este se sintió juzgado y menospreciado y se enfureció. Ahora ya sabemos cuál es la verdadera razón por la cual Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Todo tiene una explicación bíblica y ella misma nos las da. Yo solo espero que les esté inyectando vitamina de querer aprender el hebreo original para que nadie les cuente. Vale la pena, les aseguro. No es fácil, es muy difícil, pero si yo puedo, tú puedes más. No seamos como Caín, esclavizándonos tanto a lo material, pensando que el universo gira a nuestro alrededor y no nosotros alrededor de él. Que no nos olvidemos de lo más importante, es Dios, nuestra familia, nuestros amigos, sobre todo que seamos como Abel, con el tiempo de vida como el de un soplo, que todo es vanidad. Seamos agradecidos. Y con esto termino con mi reflexión, dándoles las gracias por tomar de su precioso tiempo y escuchar las enseñanzas que Dios me ha permitido conocer y compartir con ustedes, que me encanta. Y como siempre continuaremos con más de Génesis 4 en el próximo episodio, y me despido de ustedes pidiéndoles que por favor le den un me gusta a este video y lo compartan. Es muy importante que lo compartan. No se olviden de chequear todas las meditaciones que comparto con ustedes. Y sin más, bendiciones, shalom, shalom.